día de hoy es el último día del año 2019 y pues vamos a cerrar este año con una receta de postre. Vamos a hacer un volteado de piña. Este volteado de piña para las personas que quieren emprender un negocio en este 2020 es una buena manera para comenzar el año y su negocio. Le voy a explicar, este volteado de piña lo voy a hacer con pan de caja, obviamente, pero le vamos a agregar otras cosas que van a hacer que este pan tenga un sabor muy rico y no parezca de caja. Otra de las cosas, nada más les quiero explicar que por qué razón estoy haciendo esto. Si usted tiene un negocio y vive en Honduras, o pues si usted va a comenzar un negocio y vive en Honduras, yo sé que los huevos son bien caros. Y si usted entre más le agrega al pan, entonces más caro va a tener que usted vender su producto. Entonces hay que buscar la manera para poder dar un producto de calidad, pero sin gastar mucho y que la gente también pueda pagar lo que usted gasta en hacer el pastel o el pan. Espero que mi familia, si me está viendo, me dejen comentarios abajo, porque yo ya les hice un volteado de piña de estos en Navidad, así que espero que comenten ellos para que les digan si quedó rico o no quedó rico. Yo sé que quedó rico porque en menos de 15 minutos ya no había nada. Eso fue lo que a mí me dio. Otra de las cosas, amigos, pues si ya no me ven, ya hoy ya no me van a ver más, sino que hasta mañana tal vez o en otro día de esta semana ya será año nuevo. Déjenme decirles que espero que tengan un lindo año nuevo. Que pues si se reúnen en familia, que se abracen, den muchos abrazos, den muchos besos, perdonen, no lleven las cargas de este año para el otro, traten de dejar en el 2019 todo lo que pasó aquí y pues esperemos en Dios que sea el año 2020 un año de bendición. Espero que su familia y usted puedan tener un año muy bendecido y que Dios los bendiga. Y espero, amigos, que si no se han suscrito a mi canal, espero que se suscriban y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba otro video. Entonces vamos a comenzar, que Dios les bendiga y feliz año nuevo. Pues amigos, activamos de nuevo con esta receta. Vamos a necesitar un molde, un molde cuadradito, redondo, como usted guste. Puede ser de estos del dólar, de cualquier material, con tal que le funcione para hacer el pan, para poder meterlo al horno. Vamos a necesitar margarina, vamos a necesitar azúcar morena, azúcar morena, o si no, usted puede utilizar piloncillo o dulce de rapadura, como le decimos en Honduras. Yo pues por guardar, pues no sé, no encontré la rapadura, pero pues siempre utilicé esta azúcar morena. Este spray es para ponerle al molde cuando ya vayamos a hacer todo el montaje. Yo les explico. Esta es la harina que voy a estar utilizando. Esta es la que a mí me ha gustado siempre. Betty Crocker tiene también de piña, pero no me gusta mucho. Me gusta más la Duncan. Y esta que dice Signature. Y de estas la pueden encontrar en Honduras. Y si están en Estados Unidos o donde quiera que estén, yo sé que también la pueden encontrar. Vamos a necesitar cherries completas. Estas que son maraschino, pues así se llaman. Vamos a necesitar polvo para hornear. Vamos a necesitar una lata de piñas en jugo y que el jugo no tenga dulce. Esta lata, pues 3 huevos que esperemos que estén a temperatura ambiente. Esto ya ratitos lo saqué, ya están poniéndose un poco a temperatura ambiente. Es mejor cuando están a temperatura ambiente. Vamos a necesitar aceite. Entonces, ahorita les explico, amigos. Para que este pan quede mejor, con mejor sabor, vamos a necesitar, en lugar de una copa de agua, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner el jugo de la piña, de esta lata de piña. Si usted va a utilizar piña normal, pues no hay problema, pero consígase entonces una taza de jugo de piña. Lo compra aparte para que se lo agregue a la caja esta en lugar del agua. Los 3 huevos obviamente los vamos a utilizar. Y bueno, amigos, seguimos con los tips para que este pan quede riquísimo, riquísimo. En vez de 1/3 de copa de aceite vegetal, vamos a ponerle media taza.
Son pequeñas diferencias, como le digo, un poquito más de aceite y en lugar de agua, jugo de piña. Eso lo va a hacer que este pan quede pero rico, rico, rico. Así que comencemos, amigos, a hacer este delicioso postre. Vamos a calentar el horno. El mío lo voy a poner a 375 porque, como les he dicho ya varias veces, que el mío ocupa un poquito más de calor. Y aquí estoy preparando ya mis cositas. Ahorita volvemos. Vamos a comenzar batiendo los 3 huevos a temperatura ambiente. Vamos a incorporar la harina poco a poco. Va a poner aquí, para revolverlo ya todo de un solo, el aceite, media taza. Y vamos a ponerle el jugo, la taza de jugo de piña. Y a esto le vamos a poner un poquito así de polvo para hornear. Cuando, como les dije la otra vez en el pastel 3 leches, cuando ya está esa burbujita es que ya está listo este pan. Pues la mezcla. Ahora en esta ollita, amigos, lo que voy a hacer es poner más o menos una cucharada de margarina. Que se derrita. Cuando ya esté así, entonces agrego el azúcar morena. Este es más o menos un poquito más de media taza, casi un. Este es para que el caramelo quede con sabor dulce salado, por eso lo de la margarina. Y solo es de que se derrita el azúcar, no es de cocerlo, no es de hacer en sí un caramelo, porque si no nos va a quedar duro. Solo es que se derritan las dos mezclas aquí y ya, así ya está. Amigos, como siempre, yo no firmé la parte esta, pues yo ni sé por dónde me quedé. Pero pues después del caramelo solo le pongo las rodajas de piña en orden. Esta piña ya viene pues hasta con los hoyitos estos ahí. Pero si usted está utilizando piña normal, pues trate de sacar el centro de la piña. O sea que este video iba a salir completo, uno por fin, ya para finalizar el año, pero no. Es lo que pasa cuando uno tiene hijos y tiene que estar uno yendo a ver que no le estén desarmando la casa en lo que uno está cocinando. Y ahí le ponemos las cherries en medio de la rodaja de piña. Yo le estoy poniendo así porque pues estas cherries aquí no son caras. Mami. ¿Qué pasó, mi amor? Ya no más juice. No, hijo. Ve que por eso les digo yo que este niño hay que andarlo con cuidado. Si la economía pues no está tan bien, pues se parten las cherries y solo se le pone mitad. Eso ya depende del gasto. Voy a poner otra aquí para que quede un poco bonito.
Y pues ahora solo queda ponerle la mezcla y ponerlo en el horno. La mezcla, el horno, como les dije, primeramente a 375. Ponerlo así. El horno a 375, más o menos como por una... más o menos como por una media hora. Ya. Y pues hacemos de que esta mezcla quede lo más pareja posible, así. Y ya lo ponemos en el horno. Amigos y amigas, así queda. Miren el volteado de piña del día de hoy. Espero que intenten hacerlo en casa para que vean lo rico que queda. Lo saqué ahorita, si está caliente, súper caliente. Ahorita no lo voy a partir, pero cuando lo parto ahorita les muestro bien cómo queda por dentro, esponjosito. Y también pues también quería recordarles que en mi horno se tardó 40 minutos a 45 minutos. No sé por qué mi horno siempre ocupa más tiempo y más calor, pero bueno, ustedes chequen el suyo y ahí van probando para que no se les vaya a quemar. Así quedó, vean, muy rico. Ahorita lo parto y les muestro un pedazo ya partido. Amigos y amigas, vean, ya partí el pastel y pues obviamente por allá está el cafecito. Ya me voy, ya lo voy a disfrutar. Miren cómo queda de rico. Déjenme ponerlo aquí para apretarlo. Miren, miren, miren. Rico, rico, rico este pan. Está bien suavecito con su mielita. Así que amigos, yo les invito a que prueben hacer este pastel y me avisen cómo les queda, si les gustó o no les gustó. Y nos vemos hasta la próxima, amigos. Dios les bendiga y adiós.